está conversando con Luis Augusto Romero, secretario general del Partido Avanzada Progresista. Bueno, Marilena López dice, ese señor apoya a Henry Falcón, son chavistas de corazón, ¿quién tiene más agenda oculta? Te dicen por acá, ¿no? Y bueno, te dejaba unas preguntas pendientes de la parte pasada también, que tienen que ver precisamente con este tema, ¿no? De la participación bajo las condiciones que establece la Asamblea Nacional Constituyente, etcétera, ¿no? Y con el mismo CNE. Bueno, Vladimir, pretender, esto lo he repetido yo muchísimas veces y habrá que seguirlo haciendo, pretender obtener condiciones óptimas de participación frente a un gobierno como este es un acto de ingenuidad. Sabemos que este es un gobierno tramposo, sabemos que este es un gobierno tracalero, un gobierno que aprovecha toda la estructura del Estado para ponerla al servicio del partido de gobierno. Todo eso lo hemos aprendido en diferentes procesos electorales. Pero también, incluso en esas condiciones, este gobierno es derrotable. Por ejemplo, no hablemos de las elecciones del 20 de mayo, hablemos de las elecciones de gobernadores. ¿Por qué la oposición gana en Mérida, Táchira, Anzoátegui, Nueva Esparta? Bueno, y en el Zulia, aun cuando allí lo que ocurrió después pasará a la historia como una de las situaciones más absurdas en la historia democrática de Venezuela, pero ese es otro caso. ¿Por qué la oposición gana en 5 estados y derrota al gobierno allí? Bueno, porque la oposición se organizó, porque la oposición buscó los candidatos idóneos, porque la oposición cuidó los centros de votación, movilizó a la gente y obtuvo un resultado favorable. Aún en condiciones adversas, este gobierno es derrotable. Siempre será preferible votar que abstenerse. Pero además, Vladimir, en una situación histórica como la que estamos viviendo, el voto no es sencillamente ir, no se reduce a ir a apretar un botón. El voto es un ejercicio de reafirmación ciudadana. El voto es un acto de rebeldía. El voto es un yo no me la calo. Y renunciar al voto es renunciar a un componente fundamental de los valores democráticos que hemos venido preservando aún en las circunstancias que nos ha tocado vivir en los últimos 20 años. Siempre será preferible votar que abstenerse. Alfonso Barrio pregunta, señor Romero, ¿quién perdió más seguidores? ¿Ustedes el 20 de mayo o Guaidó el 30 de abril? La verdad es que las redes son un asunto muy sui generis. Yo no estoy muy pendiente de cuántos seguidores perdimos nosotros o cuántos seguidores perdió Guaidó. Yo creo que el 30 de abril perdió el país. Yo creo que el 30 de abril perdió toda la oposición. Yo creo que el 30 de abril perdió Guaidó. Yo creo que el 30 de abril perdió la esperanza de un proceso de acumulación de fuerzas, de la reorganización de la oposición, del entusiasmo que se venía manifestando en las calles y que inmediatamente después, a la semana siguiente, pues la gente prefirió quedarse en su casa porque a la gente no le gusta sentirse manipulada, Vladimir. Ernesto José Gobea, toca el tema de la corrupción de la oposición. Estamos locos por escuchar otra versión. Gracias. Bueno, creo que ya hablamos de eso. El tema de lo que está ocurriendo en Cúcuta merita una investigación, preferiblemente por algún ente internacional que pueda determinar responsabilidades. Nosotros no vamos a participar, como ya te dije, en esa especie de canibalismo suicida que se ha dado allí entre un sector del extremismo y otro. No participamos en ese tipo de cosas. Que por cierto, bueno, ayer Jorge Rodríguez hizo una larga exposición sobre ese tema, pero esa explicación igual no existe cuando hay temas que involucran a funcionarios del gobierno, ¿no? Pero además, ese canibalismo se expresó hace poco, Vladimir, en las elecciones de la UCB. Tú y yo que fuimos UCBistas y que participamos en procesos estudiantiles sabemos. Fuimos y somos, yo por lo menos sigo claro, siendo. Eso es una condición que no se pierde jamás. Sí. Ese es el vientre materno. Sí, así es. Lo que ocurrió en las recientes elecciones estudiantiles es una muestra de lo que no debe ocurrir. Una confrontación de baja estofa, de baja calaña, donde 2 dirigentes estudiantiles fueron expuestas al escarnio público, señaladas como progobierno, como chavistas, por el solo hecho de que mantenían una línea discursiva diferente de aquellos que resultaron ganadores. Zairán Rivas y Lustay Franco. Y Lustay Franco. De manera que expresiones como esa y como esta que ha generado la situación en Cúcuta son las que nos obligan a nosotros a hacer un llamado de reflexión a toda la oposición y en particular a la oposición democrática para evitar este espectáculo que en definitiva atenta contra el ejercicio de la política y lo que hace es sembrar desesperanza en la gente. Ahora, cuando el presidente Maduro dice ni por las buenas ni por las malas volverán al poder, mucha gente interpreta esto como un desprecio a cualquier posibilidad de negociación, una patada al diálogo. Bueno, bien bueno que tocas ese punto, porque la principal responsabilidad de reconstruir el tejido institucional del país, de que el cambio sea y la transición sea por una vía pacífica, es el gobierno. El gobierno tiene que enviar señales claras de su voluntad política,
de que está a favor de un cambio pacífico, de una negociación. De otra manera va a ser muy difícil, porque evidentemente el principal responsable de la crisis que estamos padeciendo en todos los ámbitos de la vida nacional es esta pesadilla de gobierno, este nefasto gobierno. Le corresponde al gobierno, como depositarios del poder y como conductores del Estado, generar las condiciones para que esa negociación pueda darse. Pero también nos corresponde a los políticos dirigirnos al país y aclarar y decir la verdad con respecto a que la negociación con garantías de la comunidad internacional, no el diálogo para perder tiempo, una negociación con garantías es el camino menos costoso en términos políticos y el más eficaz en términos históricos para salir de esta pesadilla. Pablo Sánchez de León, tu invitado jura que demoliendo a Guaidó resucitará a Falcón. Qué desastre, ataca más la unidad que al régimen, el mundo al revés. No, por el contrario, como te decía hace un rato, nosotros hemos apoyado todas las iniciativas de la agenda Guaidó en las calles, porque en definitiva la movilización pacífica es un componente fundamental en la ruta para la reestructuración o la recuperación de la normalidad democrática en Venezuela. A este gobierno hay que derrotarlo en todos los tableros, en el tablero electoral, en el tablero de la presión internacional y en el tablero de la movilización pacífica. Y nosotros estamos conscientes de lo importante que es que los venezolanos nos mantengamos en la calle, eso sí, pacíficamente. Luis Mundarain, ¿sabes cuál es la diferencia entre los políticos de ahora con los de antes? Ahorita hablan y no hacen, anteriormente hacían y no decían. Estos políticos de ahora son puro bla, bla, bla. Bueno, no voy a hacer ningún comentario al respecto, porque este es un programa para hablar. Ajá. Aquí dice Ramón Ramos, ¿qué pudiera hacer la alta comisionada de Derechos Humanos ante el anuncio de una posible catástrofe humanitaria en Venezuela, de acuerdo al informe técnico de la Comisión de Ayuda Humanitaria, que muestra cifras alarmantes? Bueno, yo me imagino que mucho. Michelle Bachelet tiene un gran prestigio internacional, presentó un informe contundente sobre la situación de Venezuela y viene para darle continuidad a esa iniciativa. Por cierto, también Michelle Bachelet ha sido víctima del extremismo. Antes de que presentase su informe, se habló de los vínculos de Michelle Bachelet con el comunismo, con la izquierda, etcétera, y se pretendió descalificar su actuación. Produjo un informe contundente, sin cortapisas, sin hacerles concesiones al gobierno sobre la situación de Venezuela, y ahora viene a dar la cara. Yo creo que Michelle Bachelet amerita el respaldo de todos los sectores democráticos en el país, porque en definitiva es una expresión de la comunidad internacional que está pendiente de la situación de Venezuela. Pero te advierto una cosa, Vladimir, y se lo digo a los venezolanos, la paciencia de la comunidad internacional tiene un límite. Puede terminar ocurriendo que los desencuentros, las contradicciones, las confrontaciones pequeñas, miserables de la oposición venezolana nos lleven a un punto en el cual la comunidad internacional se desentienda del asunto venezolano. Y eso tenemos que cuidarlo. La paciencia de la comunidad internacional tiene un límite. Por cierto, ayer o anteayer se produjo una reunión en Suecia donde estuvieron algunos países europeos, incluso una representación norteamericana discutiendo el tema venezolano. Nosotros hemos sostenido que el apoyo, la asistencia, la cooperación internacional es muy importante en este tránsito hacia una resolución pacífica del conflicto venezolano. Pero el tutelaje es otra cosa. La dirigencia política venezolana no puede renunciar a definir los términos de la agenda de una posible negociación. Repito, nosotros respaldamos y agradecemos el apoyo de la comunidad internacional, pero no podemos aceptar que en un ámbito de negociación política la opinión de los venezolanos no esté allí expresada. Nos parece que eventualmente debemos hacer un esfuerzo por nacionalizar la negociación y traerla a Venezuela, con presencia de la comunidad internacional. Pero eso es una iniciativa que pudiera ser en definitiva la llave que abra las puertas para la solución del conflicto. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Al regreso, aquí dice Pedro Puerta, la unidad para derrotar el gobierno no es indispensable, solo otro CNE y un cualquiera. Bueno, otro punto dice Alfonso Barrio, ¿por qué no lees los tweets del televidente? Acabo de leer uno suyo hace poco. Y bueno, otra cosa dice José Villarreal por aquí, amigo, ese invitado está claro de la boca, así hacia afuera, verémonos de la boca hacia adentro. Bueno, puntos. Aquí dice José Rafael, Vladimir, recuerda que el señor Luis Romero y Timoteo Zambrano se reúnen con el gobierno y se toman su buen café. Vamos a hablar de ese punto. ¿Cómo no? Ya venimos con Luis Augusto Romero, secretario general de Avanzada Progresista.